su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. Solo ante ti, Jesús, cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esta cruz para salvarme a mí. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. A Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En lo que tengo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. La tumba vigilada fue en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios, aleluya, venció con su poder, venció con su poder. Gracias, Jesús. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Y vivo está en mí. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu victoria en la cruz. Aleluya. Dáselo bien fuerte. Aleluya. Dele fuerte esa ofrenda de palmas, hermano. Gloria al Señor, dice su palabra. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán.
Nosotros somos testigos de Él, de todo lo que Él hace, de sus milagros, de sus prodigios, de esa bienaventuranza que Él tiene para con nosotros, de esa bondad, de ese grande amor. Nosotros somos testigos de nuestro amado Jesucristo. Gloria al Señor. Y con esa misma alegría damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de Visión Celestial. Esperamos que te estés gozando juntamente con nosotros, que este día puedas recibir el milagro por el cual tanto has estado esperando. Gloria al Señor. Y empezaré con el versículo de Génesis capítulo 2. Casi todas las cosas, cuando uno quiere enseñar la palabra, y principalmente algunas enseñanzas doctrinales, etcétera, iniciamos en Génesis, en el principio, y es clave. Y aunque lo hemos leído muchas veces, escuchado muchas veces con diferentes líneas de mensaje o interpretaciones, es clave porque allí inició todo. Génesis capítulo 2 versículo 16, y dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Les voy a invitar que me acompañen con el versículo 17 y dando lectura unánimes. ¿Qué le parece? Verso 17, diga conmigo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Como usted y yo conocemos, el plan original de nuestro Dios fue de establecer un orden de autoridad para que todos sus hijos estuviéramos en la forma ordenada y no ser expuestos a los ataques del maligno, que para este tiempo que Dios creó a Adán y a Eva ya existía. En las condiciones que se encuentra Satanás, ya era el diablo, ya era el enemigo. Esto se remonta mucho más atrás de la creación de Adán y no nos vamos a meter en eso. Lo que sí conocemos, que ahí empezó todo el problema, y los males que azotan la tierra, los males que azotan a la humanidad desde entonces, son en resultado a la desobediencia, de nuestros padres. Todo problema, toda enfermedad, todo conflicto, todo desacuerdo, y allí podemos agregar mil y una cosa, son resultado a la desobediencia de un mandato tan simple, podríamos decirlo. Señor Dios da una orden a los hijos que había creado, al hombre y a la mujer, le da una orden, y claro que esta orden se fue desobedecida, y usted y yo conocemos el resto de la historia. Y le voy a hacer una pregunta ahorita para iniciar, y conteste conforme a lo que siente en su corazón. Claro, yo estaré dando la respuesta, y de seguro que uno va a estar en un lugar y otros en otro. ¿Quién considera usted que es el principal, el de tanto de Adán y Eva? ¿Cuál fue el principal, o el que cometió el error, o falló a Dios, o pecó contra Dios? ¿Cuántos consideran que fue Adán? ¿Cuántos consideran que fue la mujer? No, voy a tener que necesito un poquito más de apoyo. Sí, vamos a ver. ¿Cuántos consideran que el cometió el pecado, la falta, fue Adán? Muy bien. Ahora, ¿cuántos consideran que el que cometió la falta fue Eva? Aquí podríamos durar los 45 minutos, ¿verdad? A ver si logramos hacer que todo el pueblo participase. ¿A quién Dios le dio la orden? Adán. Entonces, ¿quién cometió el pecado? Adán, exacto. Mire qué bien, y ahora están participando más. No fue Eva quien pecó, fue Adán. ¿Sí? Ahora, ¿qué hubiera acontecido, solamente para meter un poco, introducirnos un poquito más en el asunto? ¿Qué hubiera pasado si Adán no desobedece al Señor y Eva hubiera comido del fruto? Estuviéramos en las condiciones que estamos en este momento. Mire qué bien, son los maestros ustedes. Si Eva hubiera cometido, se hubiera podido comer todos los frutos del árbol, pero si Adán no desobedece, nada malo hubiera acontecido. Claro que a Dios le hubiera dado órdenes a Adán para que pudiera corregir a su esposa, para que no estuviera haciendo tales cosas. Pero el problema inicia con aquella persona a la que Dios le dio la orden. Ahora, Dios establece en las Escrituras
que nosotros los hombres, seres humanos, los hombres y las mujeres, tenemos ciertas responsabilidades, ciertos compromisos, ciertas reglas que Dios nos ha establecido, las ha insertado, las ha incrustado en cada uno de nosotros, el hombre y la mujer. La Escritura nos dice en el Nuevo Testamento que en Cristo no existe ni hombre ni mujer, ni judío o griego, somos uno en Cristo, amén. De manera que Dios le dio capacidades al hombre que la mujer no tiene, o las tiene pero no en la fuerza y en la capacidad que el hombre tiene para poderlas llevar a cabo. Dios le dio capacidades a la mujer que el hombre no tiene, y la mujer las hace mucho mejor que el hombre. Eso no nos hace diferentes, solo nos hace que tenemos diferentes oficios. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos dio en su orden, en su conocimiento, en su sabiduría infinita, nos da responsabilidades al hombre y a la mujer. De manera que si nosotros desempeñamos nuestra posición en el orden correcto, nos va a ir bien. Vamos a disfrutar una vida abundante como el Señor Jesucristo nos la dice. Ahora, quiero que veamos en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 21. Se malinterpreta mucho a veces las escrituras entre la iglesia. Ha habido muchos extremos para un lado y para otro, y claro, constantemente afectan al creyente. Efesios capítulo 5 versículo 21 y 22 y 23 dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Diga conmigo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego prosigue: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Y luego el verso 23: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Bendiga a nuestro Dios. Inicia de esta manera, y hay unas interpretaciones extremas para un lado y para otro, y más en este tiempo. Y empieza el Señor: que estemos sujetos o someteos, más bien dice, someteos uno a los otros en el temor de Dios. Someterse, estar de acuerdo, en obediencia, siendo guiados, y podemos usar muchos sinónimos con respecto de esta expresión. Si el hombre está llevando algunas cosas adelante como autoridad que le ha dado Dios en esas áreas, por ejemplo, está moviendo algunos bultos pesados por ahí, entonces la mujer debe de ser la ayuda. La mujer debe de ayudarle en aquello que el hombre no tiene la capacidad para hacer. Y si la mujer está trabajando en algunos asuntos de la familia, está llevando adelante a sus muchachos, le están algunas enseñanzas, el hombre debe de someterse a la mujer. En el área que la persona sea fuerte, en la cual Dios le ha dado capacidad, en esa usted y yo nos debemos de sujetar. Si la mujer es más buena cocinera, pues no se atraviesa el hombre, porque van a tener problemas en la alimentación. Y si el hombre es mejor cocinero, entonces que no se meta la mujer. Lo que está diciendo nuestro Señor: tienen que someterse el uno al otro. No hay un pleito, no hay un conflicto. No es mayor el hombre que la esposa, o la esposa mayor que el esposo. Amén. ¿Me estoy explicando? Bueno, creo que quizá lo estoy explicando, pero no muy bien se está interpretando. Déjeme decirle que el propósito de Dios de establecer un sacerdocio, una autoridad, es con el fin de beneficiar a sus hijos, de que usted y yo seamos beneficiados, bendecidos en un ambiente antibíblico, anticristiano, en un sistema totalmente corrupto, desde el momento en que nuestros padres pecaron. De manera que cuando Dios establece el orden, lo establece para que haya intercesores entre sus hijos y Dios. La expresión sacerdote, como título o como oficio, la encontramos nosotros en diferentes personas. Yo le mencionaba, qué interesante, que los 4 hombres establecidos o ministros que Dios usa como intercesores o intermediarios con su título son aglomerados o puestos en una sola expresión: sacerdote. Me llama mucho la atención esto, y son todas empiezan con la P. El primero que Dios establece como intercesor o intermediario entre su pueblo es al patriarca.
Diga usted, patriarca. El patriarca es el que se va a encargar de las generaciones que vienen después de él. Lo establece Dios como intercesor o intermediario. Después del patriarca viene la otra persona, que es el profeta. Empieza el profeta a intervenir entre Dios y los hombres. Y no estoy hablando del pueblo pagano, estoy hablando del pueblo de Dios, para que no se vaya a salir de la línea. Tenemos nosotros al profeta. Después del profeta tenemos al papá. El papá, al hombre del hogar. En algunos casos, la que está haciendo el trabajo de padre o de sacerdote, en este caso, y no es antibíblico, en muchas ocasiones es la madre. Recuerde que en Cristo no hay ni hombre ni mujer. Es el que oficia, el que toma aquel lugar. Por ejemplo, cuando Dios da la orden a Adán, ¿qué fue lo que hizo Adán? No es que estaba en ignorancia, era un hombre muy capaz, estaba creado con todos los conocimientos que Dios podía dar al hombre. No podía haber dado más, pero que dio al hombre. Adán le delegó su posición de autoridad. ¿A quién cree? A su esposa. Su esposa no lo hizo muy bien, porque la orden no le había sido dada a ella, no había sido capacitada para ese oficio. Entonces, cuando usted delega o entrega aquello que Dios le ha dado a aquella persona que en esa área está menos capacitada, va a encontrar problemas. Cuando Dios le ha dado una autoridad al hombre y se la delega a la mujer, se expone a que el enemigo venga y tome control de lo que tienen. O que Dios le ha dado una posición a la mujer de autoridad en algunas áreas y se las entrega al hombre, se exponen a que el enemigo venga y haga estragos en el hogar. Por ejemplo, si es cuestión de economía, está bien conocido por estudios de que la mujer es mucho mejor para la cuestión de economía en su casa, de administración del hogar. No existe, no en todos los casos, hay excepciones, pero en la mayoría existe de que las mujeres son mucho más capaces de poder distribuir la economía en el hogar. De manera que si el hombre no está capacitado en esa área, mejor sométase a su esposa. Y si es el esposo que lo está haciendo, sométase al esposo. ¿Me están siguiendo todavía? Muy bien. Tenemos nosotros a la siguiente persona después del padre, que está oficiando como sacerdote, que significa intercesor entre Dios y la familia de Dios, entre intermediario entre Dios y los hombres. Y eso ha existido desde el principio y va a existir hasta el final. La otra persona es el pastor. El patriarca reina o tiene la autoridad de ser intermediario entre Dios y su descendencia. El profeta entre Dios y el pueblo de Dios. El padre entre su familia y Dios. El pastor entre la familia de Dios y la iglesia. Y es una forma ordenada para que el enemigo no nos gane ventaja, para que no aproveche los lados flacos o débiles del pueblo de Dios y vaya a hacer estragos entre el pueblo. De manera que es de suma importancia, si queremos ser felices y disfrutar de la vida abundante, que se nos habla en el Evangelio de Juan capítulo 10 verso 10, es ocuparnos en el oficio que Dios nos ha puesto. Amén. Es interesante que nosotros cosas tan importantísimas a veces no les demos la importancia necesaria. Cuando usted y yo laboramos en nuestro oficio, vamos a ser más exitosos, vamos a tener más progreso, vamos a guiarla, va a estar la situación mucho mejor. Hay conflictos en el mundo como no se pueden ni enumerar. El pueblo cristiano, en las condiciones que se encuentra, muchas veces culpa a la política. No que este hombre, no que el presidente aquel, o que este presidente ahora. Y podemos decir mil y una cosa. Déjeme decirle que todos estos hombres que Dios pone en autoridad en los lugares diferentes en nuestros países y los países de la tierra, no hay uno solo que llegue a la posición de autoridad si Dios no lo hubiera permitido. Él es quien pone reyes y Él es quien quita reyes. Unos son buenos, otros no tanto. Quizás todos ellos van a ese lugar y anhelan ese lugar con el deseo de hacerle bien a la nación. Quizás afectan a unos grupos, unos más que otros, pero al final de cuentas es Dios quien está en control de todas las cosas.
De manera que no culpe a estos hombres, porque ese no fue el plan de Dios, de que la iglesia siguiese la línea de las autoridades civiles que existen en la tierra. La iglesia debe de seguir a sus ministros, a los que Dios ha establecido según Efesios capítulo 4, donde nos dice que Él estableció ministros en la tierra. ¿Para qué? Para el beneficio del cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Déselo a nuestro Dios. El pueblo, yo constantemente, hasta yo también digo algunas cuantas palabras por ahí en las conversaciones, culpamos a los sistemas escolares, académicos. El sistema académico de la faz de la tierra secular, no estoy hablando de escuelas privadas que se dedican a hablar del evangelio y a tratar de implantar los temores de Dios en aquellos grupos de estudiantes, pero por mayoría los sistemas seculares o académicos son del mundo, por mayoría. Y a veces nosotros ponemos grito en el cielo diciendo: es que esta forma que se está enseñando a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Pero el trabajo de enseñar a nuestros hijos llegar al cielo, o de caminar en los estatutos de nuestro Dios, no pertenece al mundo secular. La culpa no es de los políticos, la culpa no es de los maestros en las escuelas seculares, porque así les dan vamos a ir a un estudio, a un currículo para que se guíen. Aún el problema no es de Hollywood, que muchas veces usamos como ejemplo. No es el problema del mundo secular. El problema es de la iglesia, de no obedecer en las posiciones que Dios nos ha dado. A cada uno nos da un oficio como hijos e hijas de Dios. Si lo desempeñamos bien, vamos a prosperar. No interesa que vivamos en el paraíso o en el desierto, con nuestro Dios haremos proezas. ¿Cuánto le damos gloria? Vea cuál es el principio. Lo mencioné la semana pasada. Quiero darle lectura una vez más en esta mañana. Éxodo capítulo 19 versículo 5. Desde que Dios recupera o liberta al pueblo de Israel de la tierra, este es el propósito de Dios para con su pueblo. Y dice en el versículo 5 del capítulo 19 de Éxodo: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Sí, no se aproveche la oportunidad. Y dice: sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones de la tierra, las diferentes culturas, porque mía es toda la tierra. Eso nos viene a dar alegría, nos viene de... ¿Cómo nos quieren asustar? Y esto ha sido desde que la iglesia se empezó a formar. La primera amenaza del pueblo secular o del pueblo anticristiano en contra de la iglesia fue de atemorizarlos, de aterrorizarlos. Usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que el principal objetivo de los anticristianos, por decirlo de esa manera, era aterrorizar al pueblo creyente. Y empezaron los creyentes a esconderse en lugares, a buscar protección, y se empieza a desconfiar de la divina protección de nuestro Dios. Y esto sigue continúa así a través de todos los tiempos. Y el pueblo creyente, la arma número uno, la más poderosa que Satanás usa, es el temor, es el miedo. Y la arma más poderosa que Dios usa en medio de su pueblo es la fe. Fe y temor. De manera que tenemos estas armas poderosas, las cuales Dios ha entregado a la iglesia, y el enemigo tiene las suyas que usa muy eficazmente. Pero estamos en medio de la presencia de nuestro Dios, nos va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Déselo al Señor. Ahora, como administradores del Señor, ¿cuántos creyentes no anhelamos vivir en la gloria de Dios? Y que la gloria de nuestro Dios sea derramada en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra iglesia. Pero la gloria de Dios reposa o recae sobre los hombros de los sacerdotes. ¿Cómo? Recae sobre los hombros de los sacerdotes, sean hombres o mujeres,
porque son los intermediarios. El padre tiene que estar constantemente intercediendo y interviniendo a favor de su descendencia. Algunos muchachos se la facilitan al padre o a la madre que es padre en momentos, ya en este tiempo mucho más. Entonces esa persona tiene que estar constantemente intercediendo, interviniendo y ofreciendo sacrificio a nuestro Dios constantemente a favor de sus muchachos. Usted recuerda el caso de Job. Los muchachos andaban, tenían abundancia de pan, eran de los ricos de la región y todos estaban de constante en fiestas. Y Job hacía sacrificios a favor de los muchachos por si alguna razón hubieran pecado. ¿Sí? Pero los padres creemos que esto es automático. Ya nuestros hijos Dios nos los ha dado, nacieron en la iglesia, fueron dedicados al Señor y van a la escuela dominical. Cuando están pequeños todo va a ir bien. No, es un constante trabajo. Iniciamos cuando nacen y debemos de terminar cuando el Señor nos llame a nosotros o los llame a nuestros hijos, como sea el orden de Dios. Pero no podemos quitar la mano del arado. Tenemos que estar constantemente interviniendo, intercediendo, ofreciendo sacrificio a nuestro Dios. Hay algunos muchachos que no son muy fáciles y por algunos casos puede uno acabar todo el ganado ofreciendo sacrificio a nuestro Dios a favor de ellos. No sé si me entiende. Por algunos se tiene que interceder más. Los miembros que necesitan más ayuda son los que se cuidan mejor, dice la Escritura. De manera que es una responsabilidad. Ser sacerdote no es un título solamente dedicado a una persona, no, es a los padres también del hogar, al pastor de la iglesia. Ser sacerdote es aquella persona que está ofreciendo sacrificios a nuestro Dios. Verso 6 de Éxodo 19 dice así: y vosotros me seréis un reino. Denle lectura conmigo si aparece ahí en la pantalla. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Amén. Estaba estudiando yo y me llamó mucho la atención uno de los salmos. Y me llamó la atención por esta razón. Cuando empiezo a investigar, me doy cuenta que el pueblo de Israel se reunía cada sábado, como usted y yo conocemos. Y al iniciar la reunión, que duraba todo el día, no eran 2 horas, era desde el momento de las 9 de la mañana hasta pasar las 3 de la tarde, que era principal, donde tenían que estar allí en los 2 sacrificios, el de la mañana y el de la tarde. De manera que fácil se pasaban sus quizás 8 a 10 horas ahí. ¿Sí? Esa era la forma en que Dios ordenó a su pueblo. No nomás van a ir a la iglesia y llegan algunos tarde, porque 2 horas se les hacen muy largas, y luego se salen para ir a sus recreos y a sus cosas y se olvidan de mí. No, Dios les establece un orden. Un orden, ¿para qué? Para que el pueblo estuviera ahí cansado y fatigado, angustiado por tanto tiempo dedicado a Dios en la casa de Dios. No, para que Dios pudiera bendecirles como quiere hacerlo, para que tuvieran fortaleza, para que el mundo no los absorbiese, para que el mundo no los controlase con sus cosas que constantemente le está ofreciendo al creyente. Bendiga a nuestro Dios si lo siente. ¿A cuánto nos gustan que los ministerios de alabanza traigan cántico nuevo constantemente a la iglesia? ¿Verdad que nos agrada mucho? Y un cántico nuevo, ese canto lo hemos entonado por siempre. ¿Sabe que el pueblo de Israel tenía un orden muy peculiar, muy interesante? Que siempre que iniciaban en la mañana el servicio, empezaban con un canto, y el canto era el mismo canto, no le cambiaban. No andaban buscando allí en las redes sociales para ver canto nuevo, andaba por ahí. Era el mismo canto establecido por Dios. Y cuando yo estaba estudiando, le digo, voy a tratar de hablar con Cristo Viene para ver si podemos acomodar eso y formarle un canto para iniciar aquí todos los domingos con ese canto. Va a decir, pastor, no, por favor. Bueno, les voy a dar la introducción del canto. Este canto siempre, cada vez que se reunían a alabar a nuestro Dios, cada sábado, cuando se reunía el pueblo, con este canto iniciaban. Salmo 92:10. Solamente leeré unos versículos para que usted mire cómo es que Dios espera que su pueblo se acerque a Él. Y dice el versículo 10:
pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Cuando usted empieza a entonar ese canto, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, empieza usted a motivarse, a alegrarse, empieza con una energía diferente. Usted está clamando a nuestro Dios con lo que Dios dice que clamemos, con las expresiones correctas. Pero tú aumentas, diga conmigo, pero tú aumentas mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Cada vez que nos reunimos acá somos ungidos con un aceite de parte del Espíritu Santo de nuestro Dios. Déselo a nuestro Dios. ¿Qué es el aceite? ¿Qué es la unción? Para hablarlo en un término que se pueda entender un poquito mejor para aquellos que no están muy familiarizados, voy a ponerlo de esta manera. La unción viene siendo como el combustible de un vehículo, vamos. El combustible, el material que hace que aquello se mueva. La persona, el cristiano, puede tener fe y puede estar bien con el Señor, pero para que vean cosas sobrenaturales, cosas que se muevan, cosas que transformen la situación, necesita la unción. La unción es la que rompe el yugo. Tenemos fe, pero si no hay unción, no podemos alcanzar aquellas cosas que Dios nos ha prometido, porque la unción viene siendo como el combustible en una máquina. ¿Sí? Puedes tener tú una pala allí que puede ayudar a hacer agujeros en la tierra, pero si tú no le pones fuerzas, la pala nunca va a hacer el agujero. Y en nosotros Dios ha puesto esas capacidades, pero necesitamos esa unción. Y cada sábado, cada domingo en este caso, el Señor nos unge con aceite fresco, nos aumenta las fuerzas. Amén. La gente no se entera, pero si Dios lo dice, así trabaja el asunto. Y luego prosigue el verso 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, ciervo frondoso. Luego el verso 13 dice: plantado en la casa de Jehová. Vamos a decirle plantado en medio de la planta Éxodo, la Chevron, en el restaurante. No, en el picnic por allá, haciendo las carnitas. Dice: el justo florecerá como plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Oh sí, bendígalo. Me encanta el versículo 14 mucho, me encanta bastante. Y cuando uno se acopla a algunos versículos que se acomodan muy bien a las necesidades de la persona, esto lo bendice a uno mucho. 14. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Aún cuando no se da mucho por esas personas, pues ¿qué puede hacer el pastor ya a su edad? ¿O qué puede hacer el hermano? Dice ahí: aún en la vejez fructificarán. Si no es ese asunto como a veces ya las plantas llegan a cierta edad, se envejecen y se mueren, y así acontece con la mayoría de los cristianos cuando ya piensan que tienen cierta edad. Aquí nos metieron una idea y la seguimos constantemente, la estamos persiguiendo. Al llegar a tal edad te tienes que retirar. Y también nos metieron otra idea: te compras una silla mecedora, te sales allá al patio y te sientas en ella para tomarte un tecito, después no te puedes levantar de la silla. La cuestión no es así. En el reino de nuestro Dios lo está diciendo: aún en la vejez, diga usted conmigo, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Con ese canto iniciaban los servicios en la iglesia judía, en las sinagogas. ¿Por qué no lo cambiaban? Porque estaban hablando palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que transforma los sistemas, los ambientes, los problemas. No están en depresión. Nosotros aquí, el mundo
trata de encontrar toda clase de diversiones que son creadas o inventadas por el mundo secular, y los creyentes quieren a sentirse felices y quizás disfrutar de un momento de recreo donde la depresión baje hacia abajo un poco, que no estén tan deprimidos, tan angustiados, tan fatigados, etcétera, etcétera. Pero lo que produce la vida es aquel que nos la da, aquel que nos la conserva, que se llama Jehová de los ejércitos, el Dios de los dioses. 3 unciones o 3 beneficios que la unción sacerdotal nos da, por mencionar, hay muchos, pero por mencionar 3. Número 1, primero, la unción nos ayuda para estar en su presencia y ofrecerle sacrificio. Por eso Pablo le decía a Timoteo, al joven Timoteo: aviva el fuego del don que hay en ti, que fue derramado o impuesto sobre ti por medio del presbiterio. Le está diciendo: la unción que fue puesta sobre ti, avívala, renuévala. No te quedes allí. No, que ya no tienes, hoy es día de recreo, hoy pasó esto y no vas a ir. No, preséntate, aviva el fuego de esa unción, de ese fuego que ha sido depositado en tu vida. ¿Sí? Tenemos que avivarlo. Yo quisiera que el pastor estuviera constantemente ardiendo, que la iglesia entrara en un fuego constante. Y el Señor está diciendo: no, espérate. El fuego no proviene del exterior, el fuego proviene de tu interior, del interior de cada uno. Algunos salimos encendidos de este lugar, otros salen congelados, fríos, aún a pesar del calentón que se pone. ¿Por qué? Porque ellos esperan que vengan y les den como los pajaritos, que venga la pájaro, el pájaro, que venga y le ponga el alimento en el pico, ¿verdad? Que nos sirvan. Es algo terrible a la condición que hemos llegado. Tenemos que usted y yo, el propósito de la unción sacerdotal, la primera razón es para estar en presencia de Dios, es para ser intercesores, intermediarios, para estar platicando con Dios y platicar con aquellos pequeñitos que ha puesto el Señor bajo nuestro cuidado. Si son tus hijos, tus hijas, amén. Es la primera oportunidad y privilegio que Dios nos concede como sacerdotes de Dios. Número 2, se nos da para recibir la unción, nos ayuda para recibir iluminación, revelación de la palabra del Señor. Cuando tú estás bajo esa unción, abres la palabra del Señor y esta te revela secretos. Son palabras que has estudiado en muchas ocasiones, a veces sabes el versículo de memoria, pero de pronto resalta algo especial. ¿Qué está diciendo el Señor? La unción te revela esos secretos. No, la Biblia no es para que tú, cuando estás deprimida o no te puedes dormir, y en vez de contar ovejas te pones a leer la Biblia y dices: no me da sueño, voy a abrir la Biblia y donde yo ponga mi dedo, ahí voy a estudiar. Y ya cierran los ojos, le empiezan a dar vuelta y luego entonces te pone el dedo. Algunos están pensando: pastor, ¿para qué eso? ¿Ha practicado usted o cómo sabe usted eso? Nunca he estado donde yo me duermo. La cuestión es que están como si estuvieran adivinando. No, la palabra de Dios es para escudriñarla. Y el escudriñar la palabra de Dios no se puede comprender si la unción no está sobre tu vida. La unción te ilumina, la palabra se hace viva. Y cuando tú la entiendes es porque Dios te está dando una orden. Hijo, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que llevar a cabo o adelante. La unción hace eso en tu vida. Es la energía que te da para moverte hacia adelante. Puedes tener el carro más valioso de la faz de la tierra, pero si no le pones combustible, ese carro no lo mueves. Vas a tener que empujarle. Y así la situación. Nosotros tenemos la oportunidad, el privilegio de que el Creador del universo esté con nosotros. Pero si nosotros no somos ungidos, no anhelamos esa unción, esa energía, ese regalo de nuestro Dios, vamos a estar inactivos, vamos a estar inertos allí. No nos va a ilusionar nada. ¿Qué es lo que más te ilusiona en la vida? ¿Te ilusiona más en la vida? Oh, ya vienen las vacaciones, nos vamos a ir de vacaciones. A mí no hay cosa que me frustre tanto y me deprima más que ir a vacaciones. Y esto no es de ahorita, porque ya tengo edad. Siempre ha sido así la situación conmigo. Porque va a trabajar más duro, va a tener que comer cosas que no acostumbra a hacer.
va a gastar mucho dinero, que con mucho trabajo lo ahorró por ahí. Algunos se meten hasta en deudas, tienen la tarjeta y la han librado de las cuentas, y luego dice: ahora sí, con esta le vamos a dar duro. Ya le aumentaron un poco más el dinero que tiene para poder gastar cualquier cosa. Y sale la gente con mucha ilusión y con muchos sueños a las vacaciones. Lo hacen ustedes y lo hago yo, lo hace mi familia. Yo no, yo se los digo una y otra vez. A mí, si me quieren ver feliz, si me quieren que yo disfrute, déjenme aquí sentado en esta banca. Ahí tengo unas banquitas afuera de la casa. Yo me siento en esas bancas y empiezan los pájaros a cantar. No hay cosa más hermosa para relajar el sistema nervioso del ser humano que escuchar la creación de nuestro Dios, el meditar en Él. Amén. Pero la gente quiere vivir corriendo de un lado para otro, pensando que el día de mañana va a ser mejor. Va a ser mejor si estamos agarrados de la mano de nuestro Dios. Si no, la situación se puede complicar. ¿Cuántos dicen amén? Tercer parte que nos ayuda es para servir. La unción sacerdotal nos ayuda para servir. Lo mencionaba la semana pasada y quiero que lo entiendas un poquito mejor. Para aquellos que se les olvida, pues fácil. Cuando uno dice aquí, habla muchas cosas. La unción del leproso te ayuda personalmente para que seas un buen creyente. La unción sacerdotal te ayuda para servir. La unción sacerdotal no te es dada para un beneficio propio, aunque se recibe. Es más o menos como el agua que corre por el canal. El canal no está ahí solamente para tomar el agua. El canal sirve para que el agua corra a través de él. Cuando Dios levantó a Abraham, lo pone de medio, de conducto entre Dios y los hombres, para que fuere bendición. Dios bendice y derrama su bendición sobre Abraham para que ésta corriere a su descendencia. Cuando Dios te da un puesto de sacerdote en tu casa como padre, no solamente para que tú y yo engordemos, es para que corra la bendición a través de nosotros al resto de la familia. Cuando nos pone Dios nos bendice de esa manera para servir. Y el trabajo de sacerdocio es para servir al pueblo de Dios, es para servir a la familia real. Cuando tú estás sirviendo al pueblo de Dios, estás sirviendo la realeza. Una familia creada por Dios para ser reyes, para que reinemos sobre la tierra. El libro de Apocalipsis lo habla con mucho detalle. El Señor nos creó primeramente para ser, después de ser hijos, nos crea para ser sacerdotes, para que alguien que esté interviniendo entre Dios y los hombres. Tú eres uno de esas personas, seas hombre o seas mujer. Eres una de esas personas para que intervengas a favor de todo aquello que Dios ha puesto bajo tu cuidado. Sí. Estamos viviendo en un ambiente totalmente antibíblico y las cosas no van a mejorar. Pero los que confían en Jehová levantarán vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán. Amén. Tercer punto para servir. Hebreos capítulo 6 versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Todo lo que tienes que hacer como en el oficio de sacerdote es servir a aquellos que Dios ha puesto bajo tu cuidado. Seas padre o madre que eres la que llevas adelante el trabajo de sacerdocio, o seas ministro en la iglesia, es para servir. Y a veces eso se complique más en nuestro tiempo, ¿verdad? Pero ese es el trabajo que Dios nos ha dado, y eso es lo que nos ayuda a disfrutar una vida, a poder dar fruto y estar constantemente vigorosos y verdes. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, déselo a nuestro Dios y lo siente en su corazón. Como cuando la unción está sobre nuestras vidas, nos da una protección al Señor muy interesante, muy buena, muy poderosa. Salmos capítulo 105 versículo 14 dice: no consintió que nadie los agraviase. Está hablando Dios. Dice: y por causa de ellos castigó a los reyes. Por causa de sus hijos, de sus ministros, de sus sacerdotes,
de sus profetas, de sus patriarcas. Y luego dice el versículo 15, que nos lo sabemos de memoria: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Es muy emocionante. Nosotros a veces, por el sistema, no respetamos el orden divino de parte de nuestro Dios. Yo he tenido mucha dificultad cuando hablo con algunos hermanos y están hablando de sus hijos y que sus hijos hablen con ellos. Y yo sé que es la cultura en el área donde creció y todo eso. Pero los hijos tutean a los padres en una forma muy liberal. Yo sé, no me vaya a tirar muy duro desde ya. Quizás es la cultura. Yo no tuve la oportunidad de conocer a mi padre. Bueno, sí lo conocí, pero no estuve mucho tiempo bajo su protección, porque a los 7, antes de cumplir los 8, mi padre falleció. Pero mi madre, esa fue un padre para nosotros. Ella nos guió en todo. Yo jamás recuerdo haber dicho una expresión fuera de la autoridad de mi madre. O sea, yo la respetaba mucho. Y si no la respetaba porque era mi madre, la respetaba por el mecate que traía en la mano. Pero es otra historia, ¿verdad? Lo que quiero decir es con eso: entre más respetes tu cobertura, tus autoridades, sea el patriarca, sea el profeta, cosa que ya no se ve mucho en estos tiempos, pero sea tu padre o tu madre la que está en la autoridad, entre más los respetes, más bendecido serás de parte de Dios. Déselo a nuestro Señor. El líder en la iglesia no es una persona que solamente está ahí para pegar de gritos y regaños. El líder es para que la bendición de Dios vaya y pase sobre la vida de él. No es para que el líder se quede con la bendición, es para que pase al resto del pueblo. Dios no le dio la bendición a Abraham solamente para que se enriquece, cosa que aconteció. Y así sucede también con los ministros, con los padres o con los pastores. La bendición de Dios viene a través de ellos, pero si está cumpliendo con el llamado de Dios, con el propósito de Dios, va a ser bendecido el pueblo y también quedará bendición en la persona que está como líder. El canal no solamente está mandando el agua a donde se necesita, también queda húmedo el canal, también está recibiendo la humedad del agua que está pasando por él. ¿Sí me explico? Así es la bendición de nuestro Dios. Y dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Respetémosle, no hablemos mal de ellos, sean nuestros padres físicos o sea nuestro pastor o nuestro líder en la iglesia. Respetémosle. Así, pero no tiene mucho conocimiento, no es fuerte de esto y aquello. Podemos decir mil y una cosa: es que la persona no es el representante, o más bien la autoridad es Dios. De manera que respetémoslos. La mujer no debe de respetar a su esposo porque sea el más sabio, el más inteligente, el más simpático. Va a tener muchas dificultades con encontrarse uno de esos, ¿verdad? Cuando era joven. Yo sé que las mujeres tienen muchos sueños. También los hombres tenemos nuestros sueños. Algunas se vuelven pesadillas, pero es otra historia. Yo tengo muchísimo tiempo hablando con parejas, por la gracia de nuestro Dios, cerca de 40 años, y no he encontrado yo he encontrado que la mayoría tienen dificultad con su cónyuge. No se entienden, no se comprenden. Pero este asunto no es de que el cónyuge sea como uno, que la esposa sea como uno, que el esposo sea como la mujer. La cuestión es un asunto, por decirlo así, es una negociación que se hace en el principio cuando se está en el altar y se es unido por medio del ministro de Dios. De manera que tenemos que acoplarnos de tal manera que nos apoyemos, sujetémonos los unos a los otros. Aunque no nos agrade en muchas ocasiones, tenemos que estar sujetos a aquellas fuerzas o a aquellas cosas que tienen capacidad el cónyuge que Dios ha puesto a nuestro lado. Si la mujer tiene más capacidades en una área, nos conviene estar sujetos. Y así de igual manera, si el hombre es el que tiene más capacidades que Dios le ha dado, la mujer debe de sujetarse. ¿Cuántas mujeres pueden decir amén? Muy bien, como unas 10 por ahí. Aleluya. Dice el libro de los Hechos, ponga atención en lo que va a acontecer aquí. Ya se me está acabando, pero lo voy a terminar ahí. En el libro de los Hechos, la falta de respeto a la autoridad, al ungido,
trajo una tragedia a la familia. En ese tiempo venían y la iglesia estaba formándose y cada quien participaba en el crecimiento de la iglesia, proveyendo de las cosas que tenían abundancia. Y hay una pareja, Ananías y Zafira. Esta pareja dice que tenía una propiedad y la vendieron y trajeron y pusieron su dinero a los pies de los apóstoles. La compartieron con la iglesia. Y resulta que el Espíritu de Dios estaba sobre Pedro, la unción estaba fresca sobre Pedro. Interpreta muy bien la situación que se estaba viviendo. Y viene Ananías en el versículo 4 del capítulo 5. Dice: Pedro le dice a Ananías: ¿por qué puso esto en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Entre más fresca esté la unción sobre la persona, más delicada es, más peligrosa. ¿Sí? A veces queremos, si mi papá estuviera bien ungido, o si el pastor estuviera ungido, si entre más ungido esté la persona, más peligroso es para los que se acercan. Yo sé que están pidiendo entonces que no vaya a ungir el pastor, Dios al pastor, porque entonces se complica la cosa. Queremos lo bueno de nuestro Dios, pero a veces hay cierta delicadeza, ciertos problemas en el asunto. Pero si lo estamos obedeciendo, nos va a ir bien, amén. Estaremos ungidos con aceite fresco todos los domingos, seremos ungidos de parte de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? 3 horas más tarde dice la escritura que llegó la mujer. Recuerda, el servicio era más o menos entre las 8 y 10 horas. Y como las mujeres siempre no en la iglesia Cristo viene, siempre llegan tarde, dificultan a veces. Yo escuchaba una pareja, siempre la hermana muy espiritual y el marido tenía dificultades con las cosas de Dios. Y cuando venían a la iglesia, una vez le estuve preguntando cuál es la razón que llegan tarde. Y el marido, que no era el espiritual, dice: esta mujer, nos levantamos temprano, pero va a esto y luego se va a ver al espejo y luego se arregla esto, que no le quedó esto, que la ropa no va con esto, y siempre me hace llegar tarde. Y ya cuando porque vinimos tarde, siempre vengo yo ya enojado. ¿Qué mensaje voy a escuchar yo si ya estoy bien enojado? Claro que estoy hablando de un caso que aconteció cuando estábamos allá en el 146, hace muchos años, muchas décadas. Amén. Pero la mujer tiene esa tendencia de dificultar la llegada. Y esta mujer de seguro que dijo: ya entregamos la herencia a los apóstoles, resulta que nos dieron $1,000,000, se lo entregamos a los apóstoles, dimos 900,000. ¿No? ¿Cómo creen lo contentos que van a estar cuando lleguemos? Cuando llegue yo, van a dar una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Ella quería hacer entrada. 3 horas más tarde llegó ella, y ya los muchachos allí habían llevado a enterrar a Ananías. Y en Hechos capítulo 5 versículo 8: vendiste en tanto la heredad, le dice el apóstol Pedro. Qué directos, ¿no? Que el apóstol estaba dando cuenta de los diezmos y ofrendas que estaban dando. Imagínense, eso está medio crítico. Vendiste en tanto la heredad, y ella dijo: sí, en tanto. Ya estaban de acuerdo. La vendimos en $1,000,000, pero hay que decir 900, nos echamos 100 a la bolsita, nos van a aplaudir, todos contentos, todo lo que les vamos a dar, imagínate. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar el espíritu del Señor? Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Ay, pastor, ¿con qué últimas palabras está terminando? ¿Qué es lo que acontece? La unción demanda respeto. La unción demanda respeto. Quieres que tu esposo si es la esposa, el que esté en el oficio de sacerdote, sea ungido, sea ungida, demanda respeto. Respétale al pastor, al líder, al supervisor, respétale. Quizás no sea el hombre o la mujer más capaz de la faz de la tierra, pero es que al respetarle está respetando a aquel que está atrás de esa persona. Está respetando al Creador. Está respetando a ese ser. Recordemos, pueblo de Dios, el propósito de nuestro Señor es que tú y yo seamos bendecidos. Ya voy a terminar. Mejor la dejamos ahí porque ya se me terminó el tiempo. Me están esperando atrás, ¿verdad? Les voy a invitar que se pongan de pie y le den una ofrenda de palmas a nuestro Dios fuerte allí.
Damos gracias al Señor. Inclina tu rostro unos momentos para orar y así estaremos. Hoy tenemos participación de la cena. Confío en el Señor que el Espíritu de Dios te haya instruido algo, te haya bendecido con alguna palabra que traiga revelación a tu corazón y lo pongas en práctica. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Señor, cada uno de tus hijos se quedará con alguna palabra de las que han sido pronunciadas. Yo, Señor, traigo a memoria la expresión del cántico que se entonaba en cada día de reunión.